Bueno, buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que hacemos con mis geniales compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo andas, Guille? ¿Cómo andás? Acá nos quedamos una semana en el desierto con un protector solar, un casquito, qué sé yo. Estuvimos una semana esperando para terminar de contar la Guerra del Golfo, gracias a el joven, el pequeño George Bush Jr., que nos hizo publicidad esta semana, y citó una invasión, citó para darnos promo. ¿Querés hacer un resumen de lo que dijo el pequeño Bush y de lo que vimos y de lo que vamos a ver ahora? ¿Qué querés, que un resumen de la estupidez que dijo o de la guerra? Fue muy gracioso para los que no lo vieron. Dale, contá. Y sí, estaba en la fundación que tipo tiene y estaba uteando la invasión Insultando, que somos Putin. gente de ser insultando, pareces Qué sé yo, no sé, no nos van a estaba puteando, es verdad. Estaba puteando a Putin, mirá, jugando, por su invasión ilegal a Ucrania, y el tipo cuando iba a decir Ucrania dijo Irak. Y dijo, y todos los que estaban ahí se empezaron a matar de risa, y el tipo dijo, anyway. Bueno, eso, mi cuarto hijo es psicólogo, podría decir qué había en la cabeza de este pibe cuando lo dijo. Sí, pero se revolvía. Freud se revolvía, pero 23 veces en su tumba. Pero es que es la realidad, y lo conversamos en el primer capítulo, y esto es, y lo dijimos, no somos contra las ideas contra un Estados Unidos, necesitamos un Estados Unidos fuerte para defender nuestras libertades. Desgraciadamente. Fuerte y no delincuente. Bueno. Y no delincuente, pero en fin. Y lo que hablamos en la semana pasada fue cómo llegamos a esta guerra del Golfo, que no tenía realmente un sentido, un sentido militar en la guerra que se estaban emprendiendo contra los terroristas islámicos. Se inventó una causa con las armas de destrucción masiva, que después resultó ser un verso de entrada, era un verso, todo el mundo lo sabía, todo el mundo que estaba medianamente informado, y después mutó a la causa de llevar la democracia a Irak, una sarta de sandeces infernales. Vimos también una mirada sobre las distintas aproximaciones militares que había hacia esto, y bueno, llegamos al momento de tener las tropas ahí distribuidas para atacar, y hablamos, y eso fue muy importante, me parece también, que a diferencia de la Guerra del Golfo I, la del 91, acá no se consigue una coalición amplia para hacer esta operación, porque era una locura, y los únicos que aportan realmente tropas importantes son los chicos del Reino Unido. ¿Sí? Sí. ¿Cómo no? Decime, Jorge, ¿a dónde voy? Bueno, sí, vamos a empezar las operaciones militares directamente. Deberíamos ir a la 8, que es la primera parte. Me salgo acá del desierto donde me dejaste la semana pasada. Así es. Ok. Acá tenemos unos ríos para refrescarnos. Mejor. Aquí, en medio del desierto. Viene bien. Mejor. Esta es la gran operación, la primera parte. Y es importante, al menos para mí, algo que se discutió en su momento y después no quedó del todo claro, y de lo que nosotros hablamos un poco la semana pasada. El gran objetivo acá es llegar a Bagdad. Esa obsesión de tomar las capitales, pero en realidad, en razón de la verdadera causa de la guerra, que era dominar el petróleo, en Bagdad estaban los registros y los comandos principales de la actividad petrolera de Irak. Y hubo algunos eventos, y mencionamos también eso la semana pasada. Para llegar a Bagdad, uno se tiene que meter en la llanura que está entre el Éufrates y el Tigris, y para eso tiene que tener asegurado poder entrar y salir de esa región. En su momento se dijo, después no se volvió a repetir, que los dos enfoques de cómo hacer la guerra, el inglés y el americano, que nosotros lo comentamos, el inglés de una manera más prolija y segura
de ir avanzando y no generar rispideces directamente con la población, llevó a un error de interpretación americano. ¿Por qué? Porque la forma en que lo hacen los ingleses, tomar Basora, que sería un punto clave porque une los dos ríos, los americanos al principio lo habían interpretado como precisamente la llave de los dos ríos. Bueno, el problema, acá hay dos problemas. Uno, material. Al norte de Basora hay unas marismas, no es tan fácil salir de Basora al norte y estar cómodo entre ambos ríos. Y el otro problema es el procedimiento inglés para ocupar Basora. Eso obligó, y les repito, se dijo en el momento de la guerra y no se volvió a mencionar, a que hubiera una pequeña corrección que fue tener que tomar una ciudad más al norte de Basora, que es Nasirilla, que tenía, si yo mal no recuerdo, 7 puentes, entonces permitía un más fácil acceso a la llanura que estaba entre los ríos. Pero salvo esa pequeña modificación, todo el plan consistía en entrar en la llanura de los ríos de dos maneras. Una desde el sur, ya sea Basora o Nasirilla, para ir ocupando toda la región hacia el Tigris, y otra, cruzar el Éufrates lo más cerca de Bagdad, en el otro brazo de la operación. Por afuera del ir a vallecito atacar, ese entre los dos. claro, uno por adentro para ir asegurando lo que decíamos, los pasos y poder actuar entre los dos ríos, y el otro más rápido, o debió haber sido más rápido, cruzar más al norte todavía e ir directamente a Bagdad. Con los pasos asegurados, la verdad que eso no estaba mal. La operación, la guerra de Irak para mí tiene algo muy extraño. Cuando uno mira la operación en general, no es tan Algo mal. solamente, che. Bueno, sí, para ser diplomático, digamos. Dejarlo ser elegante. Al principio no parece mal. Realmente, salvo esta desavenencia, si es que le repito, la hubo entre ingleses y americanos, no parece del todo mal. Sin embargo, hay cosas que no suenan. Y algo también mencionamos la semana pasada. En vez de aprovechar la movilidad en el terreno, que en última instancia fue lo que hicieron en la primera guerra del Golfo, y que por eso la operación terrestre llevó 100 horas y nada más, aquí empezaron a dedicarse a las ciudades. De acuerdo que algunas eran necesarias porque tenían los puentes en los ríos, obviamente. Pero fuera de eso no hubo una gran movilidad. O no la supieron aprovechar. Y de hecho, cuando tuvieron que aprovechar la movilidad, hicieron algunas barbaridades. En algunas zonas donde se atacaron posiciones en el desierto, líneas defensivas fuera de las ciudades, de los iraquíes, las cabezas de las fuerzas blindadas eran bulldozers, es decir, tanques con palas. Y con eso barrían las posiciones iraquíes. Motivo por el cual todavía hay un montón de iraquíes enterrados en el desierto que nadie sabe dónde están. Bueno, y condecoraron, eso se le ocurrió a un sargento del ejército de Estados Unidos para colocarle las palas a los vehículos de combate, para poder hacer eso. Claro, lo que sucede es que, digamos, dentro de los procedimientos de guerra, es un poco brutal. Y bueno. La guerra es brutal, pero tiene alguna ética y alguna conducta. Ahora, esto de meterse en las ciudades empezó a transformar la guerra en algo mucho más lento de lo esperado. Y empezaron a aparecer un montón de cosas que no cerraban. Partiendo de lo que hablamos y mencionaste vos hace un minuto, partiendo de que el objetivo político nadie lo entendía, y el que lo escuchaba no lo creía, las fuerzas militares hicieron lo que pudieron, pero desde lo estricta y puramente militar. Es decir, no entendían, un poco por errores de formación americana y otro poco por las circunstancias, no entendían cuál era el efecto de sus operaciones militares. Es decir, qué efecto tenía sobre la población. No teníamos el objetivo político, pero bueno, ¿a qué objetivo político nos debería llevar todo esto? Y esto empezó a traer una serie de problemas
de mando por un lado, porque los 3 primeros comandantes de todo el teatro de operaciones realmente no la invocaban, no entendían lo que pasaba, y el cuarto lo entendió a medias y hizo una porquería, después Hola. hablaremos de eso. Claro. Sí. Sí, Guille. Eh, Nos habla el más allá. Tenemos problemas con los comandos. con los comandos, sí. Y después empezó a haber problemas en otro sentido. ¿Por qué? El problema fue con la tropa. Hay que reconocer una cosa, la tropa americana estaba muy bien preparada para buena parte de las operaciones militares que tenía que hacer. De hecho, estaban mejor preparados que sus generales. Eso sí. Ahora, ¿qué sucedió? Cuando esta tropa que estaba preparada para hacer operaciones en terreno abierto, lo que llamaríamos operaciones de tipo regular, la meten a pelear dentro de ciudades, Ya, eso una destreza que los americanos no tienen Mm. y nunca la han tenido. Bueno, eso empezó a provocar algo muy similar a lo que pasó en Vietnam con tener que pelear en la jungla. No terminaban de entender cómo actuaba el enemigo y cómo los dañaba el enemigo y cómo los desconcertaba el enemigo. Eso, cuando sucede, termina teniendo un efecto que es, yo soldado, nunca termino de ganar. ¿Por qué? Porque me meto en una ciudad, gano un edificio, un grupo de casas, pero cuando termino eso hay otro edificio y otro grupo de casas inmediatamente. Y siguen peleando del otro lado. Los que combatían en las ciudades, ¿era el ejército regular iraquí o eran estos grupos de los que hablábamos la vez pasada, tampoco mapeados, tampoco conocidos? ¿Había coordinación entre todo eso? Porque pensando en esto que estás diciendo, en la cabeza del soldado, que lo tiraste en Bagdad, bueno, o en las ciudades anteriores antes de llegar a Bagdad, y todo este desconcierto de objetivos y de, no sé, de método, de estrategia del que estás hablando, ¿tenías un enemigo solo o tenías un montón? Pienso, por ejemplo, ahora cuando, bueno, te estoy metiendo en camisa de once varas, pero en este cerco que se hizo, viste, a los últimos que quedaban en Mariupol. Sí, en la acería. Claro, Sí. que digo, bueno, no sé, es una estructura, un edificio, un galpón, no sé cómo era eso, pero tenía pisos y eso. Bueno, ¿esto funcionaba así o funcionaba más como vemos en las películas en Gaza, por ejemplo? No sé, estoy pensando en A ver, Paula. no sé. Dale, Guillermo, dale. No, había, en esas ciudades había un popurrí de cosas. Como hablamos, eso un poco lo insinuamos la semana pasada, estaban algunos elementos de las fuerzas regulares iraquíes que se metieron en las mismas, y después empezaron a aparecer inmediatamente lo que podríamos mencionar fedayines, mujahidines, de cuantos lugares del mundo se les ocurran a pelear ahí su yihad. Claro, y eso, Guille, ¿cómo se coordinaba? Si se coordinaba. No, yo no creo, yo creo que acá estoy interpretando y puede ser que no me equivoque, pero me parece que la coordinación era ad hoc. Estos tipos no son por estructura anárquicos, ¿me comprendés? Así que yo creo que la coordinación interna se debe haber hecho por quién era el más guapo, quién tenía mayor poder, y por ese lado. Yo no pienso en un mando en Bagdad bajo la mirada de los esbirros de Saddam conduciendo esto. Sí, no, para nada. No, yo creo que la coordinación era puramente local. Como dice Guillermo, se ponían de acuerdo por la buena o por la mala todos los que estaban peleando y decían, vamos a defender así o vamos a hacer esto. Pero no había ninguna coordinación superior ni una coordinación en cada defensa o choque que los iraquíes fueran a hacer. Es decir, era una ensalada de tropas, por Claro, decirlo así, del lado. Claro. Aún así tuvieron algunas cosas. En la toma de Nasiriyah, que le empieza la infantería americana, la tercera división, y después la termina y la prolija la primera división de infantería marina, que es la que manda el general Matis,
sucedió un evento muy famoso que hay un convoy logístico de la tercera división que es atacado por los iraquíes y allí caen prisioneras 3 mujeres. Una va a morir por sus heridas, hay otra que siempre la recuerdo porque el nombre es Shoshana Johnson, y otra chica que era maestra y creo que sigue siendo maestra de escuela. Los que la rescataron fueron los Marines. Así que, digamos, hay como empieza a haber como un roce de mando y de actitud entre una fuerza y otra dentro de lo americano también. ¿Y por qué es interesante esto? Porque si bien en este rescate tuvieron éxito, Nasiriyah se tomó más lento de lo que debió haberse tomado. ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque uno de los regimientos de infantería de marina que hacía punta fue reclamado varias veces por detener el avance. Se lo reclamó principalmente el segundo comandante de la división, están los registros de las conversaciones, donde cada 2 o 3 horas lo llamaban al coronel para que empujara, y él todavía siempre le faltaba algo, lo cual retrasó todo. Finalmente se tomó la porción que quedaba de tomar de Nasiriyah, pero con más de 24 horas de retraso, lo que es, para este tipo de operación, es una cosa muy grave. Y acá sucedió una cosa particular, y que es lo que muchos americanos y analistas americanos reclaman, que no venía sucediendo desde la Segunda Guerra Mundial y que todavía no está sucediendo. El general Matis, el comandante de la División de Infantería de Marina, lo tomó al coronel que retrasó todo y lo relevó del mando en medio de la batalla. ¿Se calentó? Sí, en Estados Unidos eso significa que se te acabó la carrera. Sí, Podrás ir a cualquier dar lugar clase. civilizado. Bueno, sí, pero lo aclaro porque nosotros vivimos Sí. en una toldería lustrosa, ¿no? Ay, ¿cómo te voy a robar eso? ¿Cómo te voy a robar? Te lo regalo. La toldería lustrosa. Bueno, esto generó hasta los llantos del coronel pidiendo que no. Pero esto no sucedía desde Marshall, en la Segunda Guerra Mundial. Y no ha vuelto a suceder. Y es la gran crítica que hay en el ejército norteamericano. Nadie releva a nadie. Y estos generales que tuvieron acá, que hicieron unos papeles pobres, algunos terminó siendo jefe de Estado Mayor General. Claro, porque lo que para ampliarlo un poquito, ¿no? Lo que se malinterpreta, ¿no es cierto?, es el hecho de que, bueno, el relevo es algo que un comandante hace, no por un error, sino porque interpreta, y este es mi juicio, interpreta que no hay posibilidad de comprender el error que se cometió. ¿Me comprendés lo que te quiero decir? Claro, Porque claro. en la guerra permanentemente se cometen errores y obviamente muere gente por esos errores, pero es aceptable que eso suceda porque es parte de cómo funciona en la medida que vos vayas haciendo un aprendizaje de eso. Ahora, exactamente. Si esas bajas se producen por negligencia, que es como está comentando Jorge, porque en realidad no está permitiendo que tenga un momentum la tropa que está operando, ¿no es cierto? Vos tenés que relevar, porque si no lo haces, estás poniendo en jaque toda la operación. Es criminal, Claro. dentro de algo que es durísimo como es la guerra. Bueno, acá lo que sucedía era eso. Se le reclamaba al coronel que impulsara el ataque y el hombre daba nada más que excusa. Y no terminaba de entender por qué tenía que impulsarlo. Entonces sí, era alguien irrecuperable. De hecho, mucho después, alrededor del 2009, hubo otro jefe de un regimiento que las cosas le estaban saliendo mal, las estaba haciendo peor y por no relevarlo, igual arruinaron su carrera porque la operación terminó en un desastre. Claro. Entonces era preferible arruinar la carrera de un coronel y salvar la vida de los otros. Bueno, lo que está fallando, y eso es la crítica americana hoy en día, y de hace unos cuantos años, es ese juego de mandos superiores y mandos inferiores donde los soldados saben lo que tienen que hacer, pero no tienen quien les diga qué hacer.
Y eso es lo que desarticula todo. Y lo que va a traer problemas una vez que se haya tomado Bagdad. ¿Sabés qué estoy creyendo también, Jorge? Que quien nos esté escuchando ahora, y de buena fe, influido quizás por una mirada hollywoodense, pueda creer que lo que estamos diciendo no es así, ¿me comprendés? No, sí, digámoslo personalmente. A vos y a mí creo que nos cuesta entender por qué los rusos actuaron como actuaron y actúan como actúan. Sí. Es decir, atados a una lógica histórica, aún estas cosas les llaman la atención. Pero Sí. lo cierto es que también esto que estamos contando nosotros se estudió, pero digamos, no alcanzó la difusión suficiente. Entonces es lógico que cualquiera, como decís, nos escuche, le cueste creerlo. Claro. Pero realmente, con buscar un poco, rasgar un poco la superficie, hay montones de informes académicos y de militares americanos, de todo nivel, que hacen estas críticas que estamos contando nosotros. Claro, y que esa es la ventaja cualitativa que les da a los tipos, porque a pesar de esos problemas que estamos comentando, tienen la libertad para criticar y exponer eso que está pasando, ¿no es cierto?, sin en general tener la posibilidad de perder su carrera, ¿no? Claro. Es decir, ha habido algunos que la han perdido por abrir la boca, ¿eh? Eso también es cierto. Sí, es cierto, eso es cierto, pero yo recuerdo, 30 segundos, un artículo de Parameters antes de empezar esta guerra. Parameters es la revista del War College del Ejército de Estados Unidos, donde un abogado escribía un artículo diciendo que si tenemos que ir por Saddam, que está haciendo todo esto despelote, ¿no es cierto?, según nuestro gobierno, ¿para qué vamos a ir a la guerra con tantas tropas y por qué no agarramos y buscamos la forma de hacer operaciones especiales que lo maten? Claro, ¿por qué no manda al 007 y que le hagan...? Pero está claro, pero no, pero lo que yo voy es otra cosa. ¿Ustedes imaginan en Argentina a alguien que escriba algo así? Eso igual no es, pregunto, de bruta. A decirlo en abierto, porque este tipo de cosas, viste que en medio se saben, esas extracciones o operaciones encubiertas, ese tipo de cosas, claro. Sí. Pero se puede publicar, se puede decir así. Yo he leído. ¿Por qué no secuestran? Quiero, agarren los artículos de la revista Parameters y van a ver críticas que ustedes, es más, y que ni se imaginarían porque dentro de un partido político. Yo no puedo poner en Twitter que alguien es gordo, y puedo poner por qué no secuestramos y asesinamos al presidente de un país. Digo, ¿no es un poco raro esto? Y bueno, pero qué sé yo. Pero eso forma parte del nivel intelectual. Sí. Ese es el tema. A ver, es cierto que los funcionarios públicos, militares o civiles, llegan a un nivel intelectual institucional bastante limitado. Y que si ellos no impulsan su propio nivel intelectual, la institución los come. Eso sucede casi naturalmente en la humanidad. Ahora, cuando la masa de los que se superan y superan los límites institucionales empiezan a plantear cosas que son razonables, no racionales, y que deben ser atendidas, bueno, eso mueve el límite institucional. A veces muy rápidamente, a veces tarda muchísimo en moverse. Pero la cuestión es esa. Si yo te lo pongo localmente, el problema es que localmente el límite, hablemos de lo que uno conoce más, que la parte militar, el límite intelectual está frenado hace 80 años. Sí, bueno, quedamos ahí atrás. Exacto, lo dice Nietzsche todo el tiempo, sí. Claro, entonces es muy difícil que alguien aquí hoy, el otro día Guillermo contó una anécdota de esto, pueda un oficial joven escribir un artículo descollante militarmente con unas ideas innovadoras porque no se lo entienden. No sé si hay publicaciones de ese nivel. ¿Locales? ¿En dónde? Locales. Sí hay, pero... Especializadas locales.
pero las leen Mínimo, 5. mínimo. No, las leen muy poco y las comentan en voz baja. Claro. Porque el problema también es la decepción, no tener quien te escuche. Claro, bueno. No, y ahí hay otro problema también. Yo he publicado muchas veces, la mayoría de las veces he publicado, algunas veces acá en Argentina, pero muchas veces afuera del país. Y el problema que tenés, yo nunca, y debía haber sido sancionado por eso, nunca pedí permiso para publicar, ¿no? Nunca pedí Tampoco permiso. mandaste a secuestrar a nadie. No, bueno, pero fíjate, el único caso que pedí permiso fue después de un artículo que lo publiqué de prepo en la revista del Boletín del Centro Naval. Era uno que hablaba, se llama, un ensayo, Nosotros y la Guerra, ¿no? Y me lo pararon 2 años en la Secretaría General del Ejército, porque yo ponía, como mencionaba la campaña al desierto, como una... no giraba sobre eso, sino que enumeraba qué campañas se habían perdido y decían que no era políticamente bueno mencionar eso. Mirá. Y el otro, que tuve un problemón... ¿Qué campaña del desierto? ¿La primera o la segunda? No, la primera fue una campaña evangelizadora. Claro, te iba a decir, porque hay una que les gusta y hay una que no les gusta. Sí, bueno, son muy primitivos. Pero el otro caso había escrito un artículo diciendo que había que crear un comando de conjunto de fuerzas especiales, ¿no? Sí. Y me llamó al pie el segundo de la fuerza y me dijo de todo porque yo no estaba propugnando colocar fuerzas del ejército bajo quizás el comando de un oficial de otra fuerza armada. El tipo un primitivo importante. Epa. Un primitivo importante, pero bueno, yo apenas no existía y tampoco existí. Pero el tipo llegó a ser subjefe del ejército, te imaginas. Claro, pero eso sigue pasando, sigue pasando. La ventaja del ejército norteamericano, porque es el foco que estamos haciendo, es que si cualquiera quiere escribir cualquier cosa, lo puede escribir. Mayormente no hay grandes persecuciones. Hay a veces discusiones importantes, pero mayormente no hay grandes discusiones. Hay un teniente coronel que escribiendo sobre estos generales, un tipo que se llamaba Jinglin o Simglin, un nombre parecido, que los pintó todo de verde, porque la verdad marcó brutalidades. Me acuerdo que en una parte del artículo decía que era más fácil castigar a un soldado porque tenía el fusil sucio que castigar a un general por haber fracasado en una operación de 100.000 hombres. Es un artículo muy duro. Y el castigo mayor que sufrió, está bien, la carrera no llegó a general, pero el castigo mayor que sufrió es que no lo dejaron cursar el War College. Claro. Es decir, pero ¿por qué? Porque hay una recepción intelectual dentro y fuera de la fuerza, hay mucha actividad académica y demás. Pero acá nosotros estamos como muy retrasados. Muy retrasados porque, y la verdad que pasa en la disciplina militar y en muchas otras disciplinas, y es que nadie lee. Nadie lee. Yo te puedo decir de las disciplinas civiles en administración o en derecho, haber participado en congresos y haber escuchado ponencias de cosas viejas y fracasadas hace 40 años, contadas como una ponencia a 0 kilómetros en un congreso. Sí. Es una barbaridad. Es un defecto nacional, que en algún momento hay que arreglarlo, ¿no? Pero va. Bueno, señores, yo estoy acá atrás de un volvamos al edificio golfo. esperando un bujadito. Cuando hablas de Nasirilla, viste, de la Sí. necesidad de tomarla por el tema de Basora, ¿había necesidad de tomarla? ¿No se la podía controlar militarmente y seguir con las operaciones? No, porque necesitaban los puentes. Y bueno, y podías haber tendido puentes por otro lado también, tenías capacidad. Sí, pero nadie sabe por qué no se hizo. Porque el tipo de ingenieros americanos tienen una pasta, ¿no? Tenían, por eso te digo, yo entiendo lo de los 7 puentes, ¿no es cierto? Sí. Pero, qué sé yo, viste, no sé. Sí, no, por eso hay muchas cosas raras acá. Entonces, decir, ¿por qué? Porque los ingenieros que vos tenés son buenos, porque los soldados que pueden tomar los puentes enemigos son buenos. Pero cuando va subiendo el comando, parece que el comando cada vez más alto entiende menos lo que hay que hacer. Claro, o se anima menos, no sé. Nasirilla fue en realidad una faluja en miniatura. Sí, por supuesto. O sea, Nasirilla te dijo lo que podía ser
el combate urbano en estos lares, viejo. Es cierto, pero hubo un problema ahí. El comandante del teatro acá, que era el general Franz, no entendía lo que era la insurgencia, ni creía que iba a aparecer. Bueno, eso lo Y el dijiste que- la vez pasada, no tenían... Claro, y el que lo siguió, el general Sánchez, tampoco. Recién el que viene después, el general Casey, más o menos la entiende, pero no la sabe arreglar. Y logra algún cambio del que se va a aprovechar Prateus y después Prateus hace otra macana igual. Pero, es decir, acá el problema es un problema de visión, pero en última instancia es un problema simple. Si a vos te educan como militar en hacer operaciones exclusivamente regulares, donde no va a haber insurgentes, donde no va a haber ataques terroristas, donde nadie va a poner un coche bomba, y además ni siquiera te tenés que ocupar de los efectos políticos de la operación que vas a hacer, bueno, tenés esto, una guerra, dicho respetuosamente, trazada como un juego de ajedrez, pero no una guerra real. No, ya era de entrada a esta altura temprana de la campaña, es una guerra híbrida, ¿no es cierto? Porque tenés mezclado irregulares operando al unísono, ¿no es cierto? Y esta nazarilla los va a llevar después a la situación de Enfaluja, una situación que se podría haber evitado, ¿no? Y no. La cerilla quedan como emboscados, ¿no? La ¿No era cerilla, esa? si vos ves el mapa, las flechas que están al sur de Basora se terminan juntando en un punto, más o menos debajo del 8 de la bandera americana en el dibujo. Ahí está Nasirilla. Claro. Ahí donde se juntan todas las flechitas y después sigue. Pero sí, es decir, más que una emboscada, era un lugar de emboscada porque tenían que ir. Ese era el tema. Claro. Y Sí, bueno, convengamos también que estaban un poco limitados, ¿no? Porque si Arabia Saudita no les dio bola para los despliegues. Claro, también. Es decir, Sí, el único que les dio un lugar de partida para el ataque y una zona de reunión fue Kuwait. Kuwait, claro. Porque a diferencia de lo que fue la guerra del Golfo I, que vos tenías toda la frontera de Arabia Saudita con estos pibes, ¿no? A vos la maniobra inicial de arranque estaba un poco restringida. Lo que no quita, que es lo que está diciendo Jorge, es decir, que vos te enfrasques al combate urbano, que era justo la única ventaja que estos tipos, los iraquíes, tenían. Claro, sí. ¿Me entendés? Porque si vos, no, vos decís no haberte, claro, o sea, haber pasado. Claro, claro. Esta excusa de los 7 puentes, si vos me decís, es porque vos me podés llegar a decir, bueno, el ancho del río en ese lugar era tal que podías tener operaciones que necesitaba los 7 puentes. Yo te puedo decir que, conociendo la capacidad de ingenieros del ejército de Estados Unidos, los tipos podrían haber instalado pontones para hacer pasajes, digamos, por medio de esas balsas de pontones, mientras otras tropas de ingenieros instalaban puentes de pontones más fijos, ¿me comprendés? Sí. Sin ninguna amenaza aérea del enemigo. Claro. No, claro, además. Ninguna, es decir, no tenías ningún problema. ¿Qué vas a decir? ¿Ibas a demorarte un poco más? Sí, pero no ibas a arriesgar tus tropas en un combate urbano. Claro, y además hay dos cosas. Una, arriesgar tropas que estaban restringidas. El número de tropas no era el que todo el mundo esperaba, y eso se debe a Rumsfeld, así que estaban restringidas. Gastarlas en los combates en localidad era peor. Y en segundo lugar, esto de sobrepasar la Sirilla, hacer otro tipo de cruce de mar, es por un fracaso militar educativo, y yo creo que ese es mundial, y es la falta de imaginación. No se promueve el conocimiento de las ciencias militares para que ese conocimiento promueva la imaginación del profesional militar. Porque hacer estos planteos es un tema de imaginación y creatividad, y eso no se promueve. Nos van a matar, lamentablemente. Porque estamos chocando contra el estereotipo. Estamos chocando contra el estereotipo que se tiene de la principal potencia militar de Occidente. Bueno, igual, estamos al fin de una era.
Sí. Nada está muy bien parado, que digamos. No. Así que, bueno, esta fue la primera parte. Con esta primera parte sí van a lograr asegurar estos cruces y van a empezar a avanzar sobre Bagdad. En la página siguiente hay una fotografía precisamente de un cruce. Este es, me parece que es sobre el Tigris, no sobre el Éufrates, pero más o menos esta es la imagen de lo que se estaba haciendo. Y después viene la segunda parte. La segunda parte te trajo el problema de que la Nasirilla del norte no resultó. Hubo que enviar mayores refuerzos, hubo que mover a las fuerzas aerotransportadas. Así que costó más todavía cruzar por el norte. Lo que llevó a que el brazo que está más al norte, digamos, el brazo que recuesta sobre ¿Querés que el Tigris. pase a la siguiente? Perdón, sí, a la siguiente, perdón. Esto llevó a que por el sur del Éufrates ha habido movimientos aerotransportados para tratar de cruzar y acercarse a Bagdad, y el brazo que se recostaba sobre el Tigris haya tenido que cruzar y atacar Bagdad desde el otro lado del río. Es decir, hubo una modificación afortunada, la verdad que la vieron, y se empezaron a cerrar sobre Bagdad. Ahora, se cierran sobre Bagdad, pero esto no resuelve toda la tropa que queda atrás de los iraquíes. Tropa que, como dijimos hace un momento, era un popurrí de tropas. Era de todo tipo. Así que hay como un resto a retaguardia de los americanos que puede hacer cualquier cosa. Sí, que afortunadamente eso, no estaba coordinado. Pero... Claro, pero esas tropas iraquíes irregulares que quedan a retaguardia, si hubieran tenido un contingente más alto y no el caprichito de Rumsfeld, ¿no? Se podrían haber dejado esas tropas que venían en el segundo o tercer escalón atender eso, cercándolos sin necesidad de enfrascarte con estos tipos. ¿Qué es eso? No, una locura. Bueno, en estas condiciones vamos a llegar a Bagdad. La página siguiente tenemos la entrada a Bagdad. Welcome. La autopista, ¿sí? Y en la siguiente, en la 12... Estaba un poco mejor que la Panamericana. Che, una cosa, ¿no es cierto? Perdón. En toda esta campaña, lo mismo que en la campaña de la Guerra 1, Estados Unidos está golpeando toda la infraestructura de Irak. Sí, sí. Guarda, digo, estamos haciendo, porque me van a matar ¿Vos ahora. decís que eso no se hace? No, claro, porque te dicen, ¿no es cierto? Y me van a matar, van a decir pro Putin. Ay, Dios mío, Rusia no está haciendo eso, o no estaba haciendo eso durante la campaña en Ucrania. Bueno, vos decías mucho al principio en tus reportes que te llamaba la atención que no lo hicieran. No sé ahora empezaron, ¿no? Ahora sí lo están haciendo. Ahora lo están haciendo, pero lo digo porque yo la guerra de Ucrania la empecé a seguir, digamos, viste, me parece que a todos nos pasó lo mismo. Le di como mucha bola y después ya como que sigo a Guille, viste, pero ya no sé en qué están ese que íbamos, viste, día minuto a minuto. Pero hubo una primera parte que ustedes decían mucho, bueno, ¿por qué no van contra los ferrocarriles, las comunicaciones, Internet? Claro. Sí, claro. Sí, bueno, además, para los que nos escuchan, hay una lectura muy clara de cómo son los ataques rusos. Cuando la Deutsche Welle o cualquier otro canal periodístico dice que hubo un brutal ataque ruso, con misiles, cañones, lo que fuere, y dice hubo 4 bajas. Claro. Bueno, eso no cierra. Por ningún lado cierra. Claro. Entonces eso también es un indicativo de realmente cómo son los ataques. Es cierto, están más concentrados ahora porque también está más concentrada toda la operación. Pero tampoco es un arrasamos, salvo, bueno, el caso de Mariupol, yo sigo sosteniendo que esa novela de la resistencia provoca destrucción y no tiene ningún efecto militar útil.
No, tal cual. Pero acá, que yo no estoy criticando a Estados Unidos por hacerlo. Porque es lo que... No, Lo que es estás el diciendo método. lo que estás diciendo es que es lo que se hace. Es como funciona. Claro, claro. Afectar las redes eléctricas, las redes de suministro de todo tipo, caminos, puentes, infraestructura de uso civil que sirva a las operaciones o al control político. Eso es así. Claro. Lo que pasa es que así es la guerra. Claro. Y si al poder político no le gusta, bueno, que se vayan a jugar al ludo. Pero O no que se no puede o que no cambiar entren en eso. guerra. Que se Claro. acuerden de Clausewitz cuando decía que la guerra sin efusión de sangre no es guerra, no existe No eso. existe, no existe. Así que, Bueno, sí, es política. sí. No, bueno, Bueno, pero es con sangre, no hay vuelta. Sí, sí. Bueno, acá estamos. Sí. Estoy Bueno, entrando al microcentro. sí. Bueno, para la toma de Bagdad, los americanos dedican 2 divisiones, la primera y la tercera de infantería, que van a atacar desde 2 lados para ir cercando la ciudad. Les va a costar, no tanto como uno podría esperar, pero hay que hacer un esfuerzo. Lo que queda de la Guardia Republicana es nada, son grupos aislados peleando. Y como dijimos el otro día, va a venir después la 4ª División de Infantería, que es la que se va a encargar de recoger toda la información de petróleo para manejar la producción, los precios y demás, que era el interés que tenía el gobierno norteamericano. La verdad que no hay ninguna otra explicación. ¿Cuál es el problema? Porque acá es donde empiezan los problemas. En la página siguiente estamos visitando el palacio de Saddam, Uno de... uno de los palacios Una de las disponibles. fotos más famosas. eh. Entonces, ¿qué va a Estamos pasar? viendo lo que queda, la famosa sobre los escombros, ¿cómo se llama? La araña y los soldados ahí en filita. Sí, me parece que va a haber que llamar a un decorador para arreglar esto. Sí. Pero, es decir, Guillermo lo dijo hace un rato. Cuando lleguemos a esta altura, ya empieza a flaquear. Si eran armas de destrucción masiva, si Saddam nos quería matar a todos, y todas las excusas que se pusieron, y entonces empieza a aparecer la idea de, no, en realidad lo que queremos hacer es reconstruir el país en un estilo más democrático. Entonces, en medio de todo eso, alguien dice, bueno, hay que liquidarlo a Saddam, lo vamos a colgar de un gancho. Ya vinimos hasta acá, no nos vamos a ir con las manos vacías. Exactamente, pero mientras todo esto sucede, las voces que desde el inicio de las operaciones en el ejército norteamericano, en las Fuerzas Armadas norteamericanas y en la academia norteamericana venían diciendo, esto termina en una guerra de insurgencia. Y un chico de Paraná, lo dije en el capítulo también, Claro. Un chico de Paraná también en su momento. Bueno. Claro. Es decir, y que era, para todos los que más o menos conocemos esto, era obvio, pero que el mando político, el mando superior militar americano decían que no. Bueno, eso es lo que ocurre. Ni bien terminan de instalarse un poco, ni bien terminan de resolver el tema de Saddam y lo tienen preso y demás, empieza a haber levantamientos por todos lados. Che, Jorge, Karina, acuérdense de Bush en el portaaviones anunciando el fin de la guerra. Sí, perfectamente. Pero che, ¿se acuerdan de eso? Sí, perfectamente. Claro. Y la evaluación final clara. Hay más muertos después de esa declaración que antes de esa declaración. Pero es terrible, terrible. Yo no sé, ¿qué te digo? No, la verdad que es increíble. El levantamiento más famoso es el de la ciudad de Fallujah, que es una ciudad que está al suroeste de Bagdad. Y acá vamos a la página 15. Sí. Y acá hay algo para mí, al menos muy interesante. Fotaza esa, la del avión. La del avión es espectacular porque esto es Fallujah. Esto es Fallujah. Para los que ven toda la imagen en el mapa, eso pasa en la parte sur del mapa. Es un bombardeo de aislamiento de las fuerzas. Sí, mucha preocupación por el daño colateral hubo ahí, ¿eh? Sí, aparte eran bombas inteligentes que esquivaban las mezquitas y todo, ¿viste? Una cosa bárbara. La cosa, qué pavada que se hace en este mundo. Pero bueno, ¿qué pasa? Los americanos cuando ven esto dicen, bueno, vamos a someter el tema.
Sí, fueron con tropas americanas, lo sacaron a patadas. La primera parte, lo sacaron a patadas. Y tuvieron que recurrir, por eso la foto abajo a la derecha, esta gente, soldados con uniforme negro, son policías. Hubo que combinar una fuerza policial y militar iraquí para que entrara a pelear a Fallujah. ¿Por qué la combinación? Porque son los que, la policía sobre todo, la que más destreza tenía dentro de la ciudad. Y los iraquíes por ser iraquíes. Y detrás de esto, los americanos fueron apoyando. Uno de los apoyos es la foto del avión. Es decir, esto lo que recalcan son dos cosas. Uno, la escasa destreza americana en la lucha en localidades, que lo vengo diciendo desde hace 30 años. Y el otro tema es la falta de comprensión del comando, de todo nivel en las fuerzas americanas, de qué era esta guerra. No la terminaron de entender. No la terminaron de entender. No, y te sumo un tema más a esto. Cuando a medida que se van haciendo del control de Irak, tienen que hacerse del control de la población civil. Y vos, la población civil, tenés que empezar a atender problemas de gobernabilidad, de seguridad policial. Y el primer administrador que ponen los Estados Unidos es un tipo que se rehúsa a utilizar policías que habían pertenecido al régimen iraquí, a nadie que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas, a nadie. Entonces, ¿a qué tenía que recurrir? A las Fuerzas Armadas que tenían ellos. ¿Me comprendés? Claro. Que ya eran escasas de por sí. Sí, ¿Se comprende la locura de todo esto? Sí. Simbólicamente en la página siguiente se ve la proporción de fuerza. Claro. Son los iraquíes los que están peleando acá. Esa es la respuesta inmediata. Ahora, en medio de todo esto, donde, repito, hay como una especie de crisis cognitiva. No se comprende cómo es la guerra, y esto no lo comprenden los generales, y por supuesto los soldados lo entienden menos. Lo entienden menos. Y también los soldados se estarían preguntando acá en Fallujah, ¿por qué hace la policía aquí al lado nuestro? Claro. Tampoco lo entenderían mucho, la verdad sí, debió haber sido bastante grave. Entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio de comando, se va el general Franks, que después lo vamos a ver si quieren, y va a venir el general Sánchez. ¿Qué sucede? En esta, digamos, pseudo-pacificación, de reordenamiento, hay muchos atentados, pero también hay muchos detenidos. Y que hay que meterlos en una cárcel. Bueno, la cárcel se llama Abu Ghraib, y esto terminó en un desastre. Si pasamos a la página siguiente. Tranquilo. Esto es Abu Ghraib. Donde se ve la torre con los soldados es después de que hubo un ataque rebelde contra la cárcel. Y lo que se ve a la izquierda, y yo elegí la foto más suave de todas, es una tortura de picana que los americanos cometían dentro de la cárcel. Que en el fondo fue un problema de disciplina, porque claro, sí, es un problema de mando. Claro, pero ahí es donde fracasaron. Cuando el mando no entiende a qué guerra va, y ni Frank ni Sánchez lo entendieron, hace pelear al soldado en un tipo de guerra que no es la real. Claro. Entonces, este soldado que cree que cuando para la acción o tiene prisionero, terminó la guerra, no entiende que haya tipos que van a seguir tirando de todas maneras y que de repente van a empezar a aparecer de cualquier lado. Entonces se le produce al soldado, por la imagen de guerra que le vendieron, una crisis. Entran en crisis. Esto había pasado en 1944. Cuando los americanos tienen que pelear en lo que se llamaba la zona de los setos de Normandía, los setos eran unos, como nosotros usamos los alambrados para separar los campos, los franceses usaban como unas, no me sale la palabra. Arbustos. Sí, arbustos, pero montados sobre montañas de tierra,
que armaban un largo cordón y que cercaban el campo. En vez de usar algo civilizado como alambrada, los tipos usaban Hacían eso. Lo que pasa es que lo venía usando del siglo XIV. ¿Y qué pasaba? Entonces, se ganaba un campo, pero era solamente ese campo, había que ir y ganar el otro. Sí, tremendo fue. Eso provocó una baja moral en los El soldados. bocage, le decían. El bocage, exactamente, pero que el comando americano lo supo mejorar y manejar. Bueno, acá, la baja moral provocada por esta guerra desconcertante para los soldados, nadie la supo manejar. Nadie la supo atender. Entonces empezaron a aparecer estas cosas. ¿Te acordás? Que Yo fueron no sé si bastante eran bravas. los soldados se sacaban las fotos y las publicaban Sí, con las pilas de cadáveres, no sé si se acuerdan. sí, sí. Y no solo las pilas de cadáveres, las Con pilas los torturados. de los prisioneros desnudos. Sí, sí, sí. Sí. Hay una chica, La hay chica dos. no Una sé muy si famosa de la pero que está Primera en Guerra Guantánamo y otra de todavía. esta. Sí, no, hay una que le echaron, pasó de todo. Sí, cuidado con esta cosa, ¿no? Sacarse fotos con los cadáveres es muy de todas las guerras, y de todos los ejércitos. Claro, pero acá era peor, porque acá se sacaban las fotos con los prisioneros desnudos. Sí, Lo que es insultante para un musulmán, si es una mujer la que está en la foto. Es decir, era un insulto calculado, una tortura calculada. Bueno, esto curiosamente le costó la cabeza al brigadier encargado de la prisión, hubo un ataque para liberar la prisión, pasó de todo. Esto le costó la cabeza al general Sánchez, porque era el responsable, pero esto muestra, ya les voy a contar otra cosa más, muestra que la caída moral del soldado lo puede llevar a hacer cualquier cosa si sus jefes no la ven y no la curan. Sí. Ese es el problema acá. Es que la guerra no es un lugar donde si no hay buen mando y disciplina, que establezca una disciplina de forma y de fondo, sobre todo, de fondo, perdón, es el lugar propenso para que esto suceda, porque en la guerra, desde el punto de vista de que vos ya habilitás que alguien pueda matar, claro, ¿me entendés? Entonces los frenos son complicados y solamente una tropa que está muy disciplinada entiende cuando se dice basta es basta. ¿Me comprendés? Claro. Acá la tropa pudo haberse disciplinado. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, los mandos no terminaron de entenderlo. Es lo que hemos hablado muchas veces, no hay malos soldados en ningún Son lugar. malos los Los mandos, mismos claro. tipos, con Y buenos oficiales, no hubieran hecho eso. Y hubo hasta el 2009, por lo menos lo registrado, todo tipo de desmán hecho por soldados. Todo tipo, brutales las cosas que hicieron. Y claro, y se tomaban puntualmente, pero no había voy a una pasarle disciplina foto, general. Voy a pasarle foto para Sí, que es un poco más. Sí, vamos acá. ¿Si querés o voy a otra? No, estos son los responsables. Ah. Franks no le entendió. Sánchez tampoco, a Sánchez le estalla el problema de la cárcel, que por suerte no la perdieron, pero la verdad, escandaloso. Casey viene y Casey entiende un poco mejor la guerra. Entiende que hay que tratar el tema de insurgencia, pero él no lo sabe manejar. Uno de los puntos de que él no lo sabe manejar es que no entiende que para combatir la insurgencia, las Fuerzas Armadas tienen que actuar en conjunto con la administración civil. Claro. Y Casey tenía una maña, que era que no hablaba con la administración civil americana. Se llevaban mal. Sí, es más, uno de los administradores, no recuerdo el nombre, le preguntó, bueno, ¿cómo iba a ser la operación táctica para tomar o acomodar tal cosa? Y Casey le dijo, no, hasta acá llegamos, yo de la operación táctica y de los detalles tácticos no le voy a contar nada. Es decir, una torpeza. Aún así, Casey lo que va a lograr es que se empiece a tratar de instruir un poco a las tropas en lo que es la insurgencia. Por supuesto, esto no puede tener efecto muy rápido, y el efecto, de hecho, es un poco tibio. Pero es decir, trató de hacerlo, pero no lo entendió del todo. Y después trajimos la maravilla, lo trajimos a Harry Potter, vino el general Prateus. El general Prateus aprovechó un poco este avance sobre la insurgencia que había hecho Casey, y Prateus era... a ver, si hubiese sido inglés, le hubiesen llamado windbag, es decir, una bolsa de aire.
o de vientos, porque no era más que eso, pero tenía mucha fama en el ejército americano. Tenía un doctorado en Princeton, tipo mucho prestigio y demás, pero si bien en alguna medida entendía el problema, no le encontró o no le entendió la solución. ¿Por qué? Porque al tratar de contener la insurgencia, no tuvo mejor idea de que hacer dos cosas. Una, bueno, primero le dijo a sus comandantes que tenían que negociar con la insurgencia. Lo que en principio no está mal, pero si tenés que estar muy seguro que tus comandantes sepan lo que es negociar. Y eso es dudoso. El otro asunto es que se le ocurrió tomar la insurgencia sunita y comprarla. Sí. Tuvo 100.000 sunitas terroristas a sueldo del gobierno norteamericano para tratar de contener los incidentes. Todo guita en negro, como Sí. diría Barrani. Barrani, ¿eh? Sí, pero no solo eso, sino que cuando lo inició, Ahora, ni siquiera se lo comentó a Bush. Flor de plan social, 100.000. Ah, no, ¿Cómo sí, organizar? ¿Cuándo cobraban? sí. Había teams de equipos financieros del ejército de Estados Unidos adosados a estos comandantes que negociaban literalmente con valijas de Una guita. valija de plata, sí, era impresionante eso. De verdad Pero que claro, sí, alucinante, ¿eh? Porque ¿sabés lo que es la De logística? guita verde, ¿eh? No Te iba a de... decir, ¿sabés lo que es la logística de el billete para 100.000 tipos? Pero no te brutalidad. lo arma Pérsico. Pero no, pero funcionaba como acá. No es que le daban a cada Sí, uno. ya Le sé, daban Sí, ya sé. al punga que decía que los manejaba y ese sí, repartía. sí. Si este general Prateus se hubiese hablado con un súper especialista en historia militar y en estrategia, que es Ludwig, Sí. Ludwig le hubiese dicho, con esa plata que vos le das van a comprar las armas con las que te van a matar. Pero Claro. sí. O con Stanley O McChrystal, con que el fue McChrystal también, el claro. tipo que se perdió. Una barbaridad. Pero como Prateus no se quedó contento con esto, porque claro, compró una parte de la insurgencia, había otra que estaba viva. Bueno, entre estos que había comprado y acciones de inteligencia empezaron a capturar a algunos líderes. Líderes que una buena parte de ellos pertenecían a una rama de Al Qaeda, que después se llamó ISIS. Sí. Y Prateus, ¿qué hizo? Los meto a todos presos. Ahora, ¿dónde los metió? Los metió a todos presos en la misma cárcel. Para que Así se que más, para que se organicen bien. claro, es más o menos como si los hubiera llevado a un country para que juntos hicieran el asado y conversaran Una de lo que iban a versión de hacer. los monos en Irak, ¿viste? Exactamente. Esos tipos que estuvieron en la cárcel de Prateus son los que después van a levantar ISIS hasta el infinito. Vamos a hacer una Claro. banda de rock que se llame La Cárcel de Prateus. Sí, no, la verdad que. Es decir, Prendan el único. CNN y lo van a encontrar a Prateus permanentemente, ¿eh? Sí, sí, porque sigue siendo una lumbrera. Sí, sí, Bueno, sí. bueno, pero es el mundo que lo merece. Sí. Es decir, últimamente si uno mira el mundo nos creemos que cualquier, como decía el tango, cualquier cacatúa se cree que es Gardel. Bueno, estamos llenos de cacatúas, realmente respetadas, saliendo en CNN, lo que quieran, pero ¿Vos te lo son unos imaginás brutos. al amigo Dale. a Monty o a Patton frente a Prateus? Lo saca a los cachetazos. Sí, ahora, ¿cómo hubiera reaccionado Patton ante una insurgencia del variopinto sentido que tenían ahí? Digo, Yo creo que él, de una manera salvaje, y lo hubieran claro, relevado. Sí, por no, eso te él digo, hubiese porque sido salvaje. lo dejas una semana, te Eh, hace una pila ese, que llega a la luna y claro, después dices, che, qué mal estuviste y ya está. Pero no hubiera sido eficiente, ¿eh? No. no, Hubiera hecho una salvajada y no no, hubiera sido eficiente. no porque lo circunscribimos a su época. Claro. Tal vez, si hubiese tenido más información del fenómeno, lo hubiera manejado mejor que cualquiera de estos cuatro. Sí. Si hubiera tenido más información. Incluso Montgomery lo hubiese manejado mejor.
Sí, él estuvo en cualquiera. India, el tipo lo Claro. hubiera manejado mejor. Sí, Joe Monty lo hubiera Claro. manejado mejor. Claro, es decir, bueno, Wingate ya había muerto, pero Wingate o algunos especialistas, estaba Stirling, el del SAS, Sí. tipo que podían haber hecho mejores cosas que todos estos. Pero Sí. todos estos, el problema que tienen es que ninguno habló con el que tenía que hablar. Y cuando hablaba con alguno que les daba un buen consejo, lo desechaba. Esa es la historia de estos 4 tipos, incluido Prater. Así que, No, es tremendo. digamos, No, este es no, un no resulta desastre. creíble lo que estamos hablando, te digo. No, pero la verdad que Es muy vuelvo, triste. vuelvo a lo mismo, está todo publicado, no hay nada secreto No, de sí, esto. ya sé. Lo que pasa es que no tiene circulación. No tiene Ese es el circulación problema. y Vamos a rompe, hacer- insisto, el estereotipo. ¿Le podés decir al esclavo que tenés ahí, si hacemos un día un especial del surgimiento de ISIS yendo para atrás a todos estos Sí, grupos sí, hermanos? sí. No, Eso está bueno. Está bueno. podríamos arrancar Decile porque se nos va a ir la idea, decile al... Acá está, ahí está tipeando, ahí está. No, ¿cómo Está tipea? bien. Le compraste una... Eh, Hasta la No, semana pasada no, tallaba, le pica la compraste... cosa de barro, pero escribe, ya te dije, en un idioma antiguo, No, pero eso está bien escribe para que con nadie error de nos robe, ortografía, para que el nadie pibe. nos robe. Listo. Bueno, muchachos, tenemos que ir bien. cerrando. Yo para cerrar le querría mostrar a todos a los que lo ven mejor, pero a todos los que nos escuchan, la mina de los $200.000, Ah. ¿A dónde voy? ¿A la que está en 19? la página siguiente. Que esto es tremendo, no, What no, is pobre. this? Esta es la amante de Prateus. Son La casi amante de iguales, ¿eh? Prateus, ese que cuando, y que todavía lo era cuando lo nombran jefe de la CIA, descubren que ella tenía otro amante sospechado de espionaje. Sí. Bueno, esa es Y buenísima. el tipo jefe de la CIA es enfermo, por donde lo mire. Hace poco ¿cómo se llama? Una activa de la CIA tenía una novia coreana o japonesa, que la mina era Sí, espía. también, sí, no me acuerdo cómo era, pero sí hubo un caso así. Bueno, pero es buenísimo eso. Bueno. Yo espía voy a salir con Prateu, ¿qué voy a salir con el loro? Claro. Bueno, en Y al realidad que lo releva Petreus, ¿no había salido con ella también? me parece que sí, pero Sí. o mucho tiempo anterior, Sí, una cosa así. Se ve tiempo que atrás. era encantadora, se ve que era encantadora. Ahora, aparte no solo lo rajan de la CIA, sino que lo someten a proceso. Bueno, de resultas de ese proceso, la multa que le aplicaron fueron $200.000. Bueno, bastante más de lo que le dieron a Alberto por romper la Claro. Yo sabía que iba a decir eso. $200.000 es el sueldo de retiro anual de un general de 4 estrellas en Estados Unidos. Un año de sueldo le pusieron de multa. Igual el tipo le importa un corno, porque como decía recién Guillermo, sigue hablando como si no hubiera pasado nada. Y de las valijitas de los mujarines algo debe haber, digo, Manoteado. 5%. Y la verdad. Ahí, escúchame, Jorge, en el tumulto. No hay contabilidad, no hay recibo. Ahí. Y vos sabés que siempre en la administración de empresas siempre se dice que un buen administrador es como una gárgara, porque siempre se traga algo. Así que seguramente, él y algún otro. Seguro, obvio. Porque el que lo ayudó mucho en Irak, el que tiene un nombre, no me sale, es como si dijera Orlando, pero no es así, fue después jefe de Estado Mayor norteamericano. Claro, es que todo queda en el mismo. Queda todo en familia. Exactamente, en el mismo sitio. Ahora, para mí, para cerrar, esto que nosotros vemos, y como bien dice Guillermo, hay muchos que nos mirarán como si estuviéramos locos y les costará creerlo. Hay que verlo para poder entender las guerras que vinieron después. Para entender hoy Ucrania. Sí. Ucrania no está lejos de este despelote. Y cuidado, nosotros estamos contando los desórdenes en el ejército americano, porque es lo que tenemos más documentado y demás. Del otro lado debe haber sido un despelote también. Claro, que es lo que yo le preguntaba la semana pasada, digamos, ¿qué corno pasaba
en ese grupo de gente, en un tipo que ya estaba cayendo, en la insurgencia, en los Sí. movimientos, en la tirria que se tendrían entre los mismos grupos insurgentes. Sí, claro. ¿Cómo? Hay, Sí, decime. sí. No, decime vos. ¿Cómo cerramos esto? Para esta época, ¿qué estamos? ¿En el 2000? Y 2000, 9. la guerra más o menos termina en 2011. Claro. Yo lo creo que podríamos cerrar diciendo que la campaña militar de ocupación de Irak había terminado ya, y lo que sigue durante muchísimos años es todo lo que tiene que ver con el gigantesco problema de la ocupación de Irak, de generar un gobierno iraquí, que es otra historia, un despelote infernal, ¿no? Que sigue hasta nuestros días, ¿no? Sí. Con un Irak que tiene formalidades de un gobierno estable, ¿no? Pero que sigue siendo el mismo despelote, ¿no? Con grupos terroristas que le disputan el control del territorio, sigue peleándose en el interior de Irak en el día de hoy, ¿no? Y que en el fondo, aunque mejorado, se puede ver representado en lo que es Libia hoy sin el compañero Gaddafi, ¿no? Es Claro. Bueno, decir, sí, es cierto que, digamos, todos terminan más o menos igual. Lo regular más o menos lo maneja, lo irregular no termina nunca más. Claro. No termina nunca más. Lo que pasa es que yo me decía algo que no le va a gustar a nadie. Cuando Dale, sí, pasan total. estas cosas, uno se pregunta si no era mejor dejar al tirano, Es que tenía el todo en famoso, orden. claro, te iba a decir, es el famoso, Claro. este famoso texto que citamos siempre de Pérez Reverte. Eran nuestros hijos de puta. Eran los Claro, que sostenían la bolsa iba a decir claro, una porque barbaridad. lo que pasa, sí, lo que pasa es que los occidentales tenemos la maña de que todo el mundo tiene que vivir como nosotros. Bueno, no como nosotros acá, ¿no? Pero claro que todo tiene que ser occidental, todo tiene que ser democrático, Sí, todo no tiene. sé, No, hay no que es ver así. si fue incluso con esas, ponele nobles intenciones de ingeniería social. Sí, Pero es cierto que toda esa época de, que se pensó que occidentalizabas Oriente y que agarrabas a los famosos nuestros hijos de puta, que eran los que te mantenían las murallas contenidas, los sí, sacabas porque no te gustaba el olor, y te pensabas que cuando lo sacabas a ellos se te venía todo la famosa, lo que llamaron primavera, como algo súper positivo, la primavera primavera árabe, árabe. una Bueno, por eso. sanata infernal. Es toda una cosa para reflexionar, sinceramente, terrible. Muchachos, si cerramos acá, quiero pasar el aviso que la semana que viene vamos a hacer un cambio por primera vez. Vamos a hacer en In the Flesh, con presencial, un episodio de historias bélicas. Vamos a contar la guerra de independencia israelí. Para unos amigos, vamos a estar pasándoles toda la información porque todavía no la tenemos súper perfecta, pero van a poder venir a vernos el jueves 26 a las 7 de la tarde por la zona de Villa Crespo, creo que es. Vamos a pasar todo. Mañana o pasado pasamos flyer, pasamos todos, están todos invitados. Así que nada, queríamos avisarles y se hacen un huequito para venir a vernos. ¿Vos querés, Guille, Jorge, decir algo más? no, me parece que Vamos, ¿no? llegamos hasta aquí. Bueno, entonces esa es la próxima. Nos vemos y nos vemos. Así que los que quieran venir a vernos, agarren y esta vez sí nos ven el jueves 26. Beso para todos. Yo voy a firmar autógrafos con el dedo pulgar. Está bien. Bueno, Escúchame, bueno, lleva al esclavo y que Está firme bien. él. también, Firme también, Pero claro. lo voy a tener que vestir porque lo tengo con un taparrabo al tipo. Bueno, ahora acá, vino el no sé, invierno, bueno. pero es parte del programa, Guille. Es parte, sí. Lo tenemos desde el Exactamente. principio, no podés negarle. Bueno, nos Bueno, vemos en la por ahí. próxima. Un abrazo, chau, Nos chau. Un vemos. abrazo, suerte. Chau, chau.